profesor de Derecho Constitucional eh, y tiene una clasificación interesante de lo que son derechos y garantías. ¿Recuerdan ustedes? Los derechos y garantías están incorporados hasta 1994, podríamos decir, en la primera parte histórica de la Constitución, artículo 1 al 35. En 1994 se agregó el capítulo de nuevos derechos y garantías, el artículo 36 al 43. Y aparte, nunca olviden que hay un reforzamiento, un ensanchamiento de todo lo que son los derechos, eh, pero ya no de una fuente nacional, como es la Constitución, sino de una fuente internacional, a través del artículo 75, inciso 22, que lo que hizo fue otorgar jerarquía constitucional a una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos. No están incorporados a la Constitución, están enumerados en el artículo 75, inciso 22, valen como Constitución, es decir, comparten el primer plano jerárquico de las normas en Argentina, en el ordenamiento jurídico o en lo que se conoce como la pirámide jurídica. Y por otro lado también, eh, saben ustedes, por lo que vimos, que no solo son los que están enumerados en el 75, inciso 22, sino que esa misma disposición constitucional permite que a través de un procedimiento con mayorías agravadas, el Congreso de la Nación eventualmente otorgue jerarquía constitucional a otros instrumentos, tratados, declaraciones de derechos humanos, que no son aquellos, aunque no sean estrictamente los que estén enumerados en el 75, inciso 22. Por ejemplo, yo les eh, mencioné de los últimos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese no está en el 75, inciso 22, pero recientemente, hace un año, un poco más, adquirió jerarquía constitucional. ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de este elenco de derechos y garantías, ¿cuál es una posible clasificación? Todo esto no está así en la Constitución, son propuestas, son tratamientos metodológicos con fines didácticos que hacen los distintos autores de derecho constitucional en este caso. Y muy particularmente en este caso Horacio Rosati en su tratado sobre derecho constitucional. Entonces, ¿cómo los clasifica él? En primer lugar, él señala los derechos civiles, ¿sí? Los derechos civiles tienen dentro de un criterio cronológico que se puede utilizar para también identificar en un momento histórico la aparición de estos derechos, digamos que estos son eh, eh, con naturales o que aparecen con las constituciones liberales que vimos, eh, la primera de Estados Unidos, 1787, la Constitución de Filadelfia y después todas las demás que fueron en ese sentido, también las constituciones europeas, ¿sí? Entonces, los derechos civiles son aquellos que pertenecen a una persona humana, independientemente de cualquier otra característica, eh, y básicamente son el derecho a la vida, a la identidad y a la privacidad. Fíjense que acá lo que Rosati está haciendo también ya es eh, eh, enlazar con algunos derechos o con algunas normas de los tratados internacionales, porque el derecho a la vida tal cual, con ese nombre, no está en la Constitución Nacional, sí surge en algunos tratados internacionales. Entonces, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la identidad, derecho a la privacidad, derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del país, que también es una libertad civil básica. Vamos a ver con qué sigue. Em, y después él habla de manifestaciones de la personalidad, derecho a la libre expresión, derecho a la libertad de expresión eh, y actividad periodística, y derecho de enseñar y aprender. Estos son derechos dentro de los cuales ustedes se van a ver más interesados en conocer. Derechos de relación, derechos de petición, asociación y reunión.
¿Por qué les llama derecho de relación? Porque si bien todos estos otros que vimos anteriormente suponen también una vida en relación, recuerden lo que la característica del derecho, la alteridad o la bilateralidad, la conducta en interferencia intersubjetiva. Estos derechos de relación son básicamente que no se pueden, diría yo, ejercer sin la necesaria participación de otra persona. Uno por ahí podría dedicarse a estudiar o desarrollar su personalidad o gozar de su intimidad sin la concurrencia, sin el concurso de otra persona, pero estos derechos son básicamente derechos de asociación o de relación, como les llama ahí Rosati. Habla de derechos de calidad de vida, derecho al ambiente y derechos de uso y consumo. Estos son el derecho al ambiente, está en el artículo 41 de la Constitución, es un derecho introducido en la reforma de 1994, al igual que el artículo 42 que establece los derechos del usuario y del consumidor, ¿sí? Él le llama derecho de calidad de vida. Vuelvo a decir, lo repito una vez más, esto es una propuesta, una idea de cómo organizar o cómo darle un rótulo para tratar de comprender mejor o analizar mejor todos esos derechos que están por ahí enumerados sin un hilo conductor o sin un criterio metodológico claro, ¿sí? Por ejemplo, puede saltar de la libertad de, a ver, 14 bis trata de la libertad de los derechos sociales, y a la vez el artículo 15 habla de la igualdad, y el 16 también, y el 17 salta al derecho de propiedad. Entonces no hay un orden, y tampoco quiere decir que porque un derecho esté primero en la enumeración de la Constitución es más importante que otro. Vamos a ver que todos los derechos tienen una jerarquía a la par, es decir, tienen la misma jerarquía constitucional. De algún modo, por algo lo fueron escribiendo de esa manera. El artículo 19, que yo les dije que para mí es más importante, para mí tal vez tendría que estar como artículo primero, si fuese en el orden de importancia. Entonces no es que el número o la ordenación de cada artículo tenga una importancia, no es primero, segundo, tercero, no es que significa una orden de prelación o de preferencia de algún artículo respecto de otro. Entonces, lo que hacen los autores, vuelvo a repetir, a través de esta especie de este intento de ordenamiento, es facilitar el conocimiento o el estudio, nada más. Después están los derechos políticos. Acá sí hay una diferencia grande, es decir, los derechos civiles son, vuelvo a decir, los que corresponden a toda la sociedad, a todas las personas, independientemente de su calidad. Inclusive, yo más diría que personas a los habitantes. Si recuerden que en Argentina un extranjero, por el solo hecho de pisar el suelo argentino, goza de todos estos derechos civiles. Cualquier extranjero que llegue a Argentina tiene derecho a contratar una habitación de hotel, por ejemplo. Tiene derecho a casarse, tiene derecho a estudiar. Bueno, esos son derechos civiles que no dependen de la calidad de nacional de la persona que los goza o que los reclama. También cualquier habitante de la nación, sea argentino, sea extranjero, tiene derecho al medio ambiente, a un ambiente de calidad, etcétera, etcétera, como dice el artículo 41. Pero cuando hablamos de derechos políticos, ya estamos hablando de derechos que pertenecen a las personas que tienen nacionalidad argentina y a quienes son o integran lo que se llama el cuerpo electoral, es decir, a los ciudadanos. Es decir, la persona que tiene capacidad electoral, que a nivel nacional es a partir de qué edad. Estoy 21 preguntando. años, por ejemplo. No, 16. 18 años, 18 años. Ah, para votar, o 16 años estoy y para hablando de postular. político. El cuerpo electoral a partir de qué hora se puede votar. Y la mayoría de edad, ¿a qué edad es en Argentina? 21. No, 16. no, 18 años. 18 años. ¿Sí? Estamos adivinando. Entonces, anoten por favor estos datos que ustedes no pueden dejar de conocer. Ya esto forma parte de la formación ciudadana. Se Profe, vota, sí, perdón, se vota a nivel nacional a partir de los 16 años con carácter optativo, ¿sí?
obligatorio a partir de los 18. En ese sentido, si quieren, les doy la razón. A partir de los 16 años, el voto a nivel federal o nacional, por ejemplo, para elegir presidente de la nación, para elegir senador nacional, para elegir diputado nacional, se puede votar a partir de los 16 años. Es obligatorio a partir de los 18. Se es mayor de edad en Argentina a partir de los 18 años. El compañero dijo 21 años. Bueno, estaba confundido. Es verdad, eso fue hasta la reforma de hace unos años. Pero es verdad, era 21 años. Ahora una persona de 18 años es mayor de edad. Sí, alguien estaba haciendo una consulta. Me gustaría que diga su nombre, si no está su cámara encendida, porque no la ve. Sí, mi nombre es Sofía. No, justo le iba a consultar esto que lo acababa de mencionar, el hecho de que a los 16 años sería Sofía, optativo el ¿usted voto. tiene apellido, Sofía? Sí, Sofía Ávila. Ah, bien, ahí sí. Sofía Ávila, sí. ¿Qué me decía? No, quería consultar, como le digo esto, que usted ya lo había mencionado, que a los 16 años el voto es optativo. Sí, ¿y eso por qué? Porque la Constitución Nacional no fija la edad. No fija la edad para, simplemente, y esto está también en la reforma de 1994, el artículo de los derechos políticos que estos estamos viendo acá, ubíquenlo ustedes en los artículos 37 y 38, y 39 si quieren también, y 40. ¿Por qué? 37 en sí es el de los derechos políticos. Leo, esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo a los principios de la soberanía popular y las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. No dice nada de la edad. En Tucumán, por el contrario, expresa que la votación es obligatoria a partir de los 18 años. No dice nada del voto de los 16. Sin embargo, una interpretación de la Corte Suprema de acá de Tucumán, que al margen de lo que dice la Constitución local, habilita el voto de los 16 años también de forma optativa. O sea que en Tucumán, a través de una jurisprudencia de la Corte local que hizo una interpretación de la Constitución de Tucumán, también se puede votar a partir de los 16 años. Pero la diferencia es que en Tucumán la Constitución sí establece una edad. En la Nación no hay edad. Entonces queda diferido o queda al criterio del Poder Legislativo de la Nación, del Congreso, fijar la edad. Entonces, el Congreso de la Nación dijo, bueno, de 16 a 18 va a ser voluntario, no obligatorio, y u optativo, mejor dicho, y a partir de los 18 años va a tener el carácter de obligatorio. Y es obligatorio hasta los 70 años. La reglamentación electoral fija que una persona con 70 años no está obligada a votar, ¿sí? Por eso cuando son las crónicas periodísticas, los días de la votación, dice, ahí viene el abuelo que tiene 100 años y viene a votar, bla, bla, porque no tiene obligación de votar, ¿sí? Hasta los 70 años se mantiene el carácter obligatorio, eso está en el Código Nacional Electoral. El 38 es de los partidos políticos, el 39 es el derecho de iniciativa para presentar proyectos ante la Cámara de Diputados, y el 40 es el artículo de lo que se llama la consulta popular. Son todas manifestaciones de estos derechos que estamos viendo acá, que Rosati le llama derechos de participación política, expresión política, afiliación partidaria, el sufragio, el 38, iniciativa popular y consulta popular, que es lo que les acabo de decir. Antes, ese carácter de sufragio ya viene así, ¿desde qué año en Argentina? ¿Cuál fue la ley que estableció el carácter secreto, obligatorio y universal del voto en Argentina? La ley Bien, Esa sería de Sanz Peña. muy bien, perfecto. Si bien ustedes saben, las mujeres, ¿en qué año recién pudieron votar en Argentina? En el 45. ¿Puede ser? En ¿No? el 52 puede ser, 53. Sí. Acá Bueno, dice, profe, en la Constitución que yo tengo, acá dice la igualdad real de oportunidades sí. entre varones y mujeres. ¿Hace mención a eso que dice usted? No, bueno, el artículo 37
Sí, el No es, 37. es decir, no es solo en la constitución que usted tiene, Sofía Ávila, en todas las constituciones. Eso sí, se Ujú, agregó. Eso es lo que hace al tema del cupo femenino. ¿Mm? ujú. Bien. Eso se llama una acción afirmativa porque las mujeres en Argentina estuvieron relegadas 100 años aproximadamente de la vida política porque no participaban. Entonces es como una especie de reparación histórica, si se me permite la palabra, hacia las mujeres. Entonces por eso en todas las listas que ustedes ven en general cuando hay campañas legislativas, tienen que tener un puesto, digamos, de que tenga una con opción cierta de salir. Siempre por lo general en los 3 primeros puestos hay una mujer. No es que los partidos políticos argentinos se hayan vuelto fervientes admiradores del género femenino, sino que una legislación los obliga a hacerlo así. Y la Constitución Nacional también lo establece. Bien, a ver, haciendo una especie de analogía, que no es lo mismo, ustedes habrán visto que en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, donde la segregación hacia la gente negra fue muy fuerte, se ponen, por ejemplo, cuotas para acceso a universidades. ¿Mm? Y se garantiza, ahora hay una política, ahora está un poco en retroceso eso, pero en los años 70 hubo una fuerte política desde el Estado de garantizar eso en las universidades. Ustedes saben que en Estados Unidos no hay universidades nacionales, son universidades locales, muchas privadas, entonces no hay un sistema unificado a nivel federal. Cada estado tiene políticas propias. Pueden tener los estados, es decir, las provincias, sus universidades, pero lo que se trató de hacer en ese momento es eh, buscar de algún modo asegurar que esas minorías que habían estado segregadas durante mucho tiempo tengan alguna posibilidad cierta de acceder y se forman los sistemas de cuotas o de cupos. Entonces, sobre 100 personas para ingresar a una universidad, por ejemplo, que por lo general eran por cuestiones de segregación blancas en Estados Unidos en un momento histórico, se dice, bueno, de estas 100, 20 cupos o 20 plazas van a quedar reservadas para personas de color o personas de raza negra, varones o mujeres. Eso se llama una acción afirmativa o discriminación inversa también, son los dos términos con que ustedes lo pueden encontrar. En cierto modo, eso se hizo en Argentina respecto de las mujeres y su participación en la vida política eh, del país. ¿Por qué? Bueno, porque habían estado segregadas al margen de la vida política por aproximadamente 100 años. Después están los derechos sociales, que son los derechos del trabajo y la seguridad social, que en la Constitución Nacional ustedes lo van a encontrar en el artículo 14 bis. ¿Sí? Tiene 3 partes bien diferenciadas ese artículo. La primera parte es el trabajo considerado en su fase individual, es decir, el contrato de trabajo individual, que protege al trabajador en sí. La segunda parte, que es la protección constitucional y el reconocimiento constitucional de los derechos de las asociaciones profesionales, también llamadas gremios y también llamadas sindicatos, y por último, los beneficios o lo que es la seguridad social en sí. Esas son las 3 partes que tiene el artículo 14 bis que se introdujo en el año 1957 en esa reforma. Bueno, ahora, después de ver más o menos todo este elenco de distintos derechos que hay en la Constitución Nacional, que protegen a todos los habitantes, lo que la Constitución también hace es diseñar institutos para que, en caso de que sean desconocidos esos derechos por la autoridad o por otro particular, no solamente el Estado puede desconocer derechos constitucionales, un particular también puede tranquilamente violentar y desconocer sus derechos constitucionales, se trata de protegerlos de algún modo, es decir, para que no sean meras declamaciones o formulaciones abstractas. Entonces se ponen concretamente determinadas garantías, son los medios, por lo general a través de un proceso judicial, para garantizar todos esos derechos que están prometidos o enumerados en la primera parte. ¿Mm?
Entonces, el derecho es lo que se debe proteger, como dice abajo, la garantía es el instrumento de protección. ¿Y cuáles son las garantías? Hay garantías de distintos tipos. Las garantías judiciales son las que ustedes habrán escuchado hablar más. El habeas corpus, que es la que protege la libertad ambulatoria. El amparo, que protege la acción, que protege todo otro tipo de derecho que no sea la libertad ambulatoria. Y el habeas data, que se incorpora en 1994 en el artículo 43, que lo que protege es lo que se denomina, o algunos autores denominan, la autonomía informativa, es decir, tener derecho a nosotros manejar o tener de algún modo un señorío o un control sobre los datos nuestros que figuran en diversas bases de todo tipo, no solo una base de dinero, o una base de dinero, una base económica, por ejemplo, una tarjeta de crédito que maneja nuestros datos, en fin, nuestros gastos, o una billetera virtual que ustedes pueden tener, a la cual tienen que dar sus datos biométricos, en fin, que saben cómo son, qué hacen, cuánto van gastando, en fin, sino también otros, yo creo que también ya lo dije, por ejemplo, otros eh, otras agencias estatales, por ejemplo, la universidad, que también recolecta una gran cantidad de datos de ustedes, ¿sí? Entonces ustedes, la posibilidad de que puedan respecto de alguna nota o de algún dato que tenga la Universidad Nacional de Tucumán, que sea incorrecto, que tengan que corregirlo, que tengan que ampliarlo, ustedes pueden operar sobre el dato. La idea es esa, la frase técnica es operar sobre el dato que se tiene en alguna base. O sea, por ejemplo, hay datos que, por la ley, hay datos que están prohibidos, datos que pueden ser discriminatorios, por ejemplo, orientación sexual, afiliación política, eh, creencias religiosas. Eso no lo puede almacenar nadie. Entonces, si alguna agencia estatal o algún medio tiene ese dato y lo tiene almacenado y son datos que pueden vender como una base, ustedes tienen todo el derecho a que ese dato se cancele o se excluya, ¿sí? Eso está en la legislación. El habeas corpus, lo que yo dije, no es solo la libertad física, sino protege la libertad ambulatoria. Toda restricción o toda amenaza sobre la libertad de movimiento que tiene una persona es protegible, está garantizada por el habeas data. Por ejemplo, no solo el hecho de que los detengan sin orden o, a- o que los detengan o pierdan su libertad ambulatoria a la fuerza. Seguimientos, por ejemplo. O una patrulla policial que comienza a hacer averiguaciones en su barrio acerca de su persona. No saben por qué. Bueno, eso es un habeas corpus preventivo. Ustedes pueden ir a la justicia y pedir, decir, miren, hay personal que se traslada en tal auto de la policía, esta es la chapa, y está haciendo preguntas acerca de mi persona. Y quiero saber por qué lo están haciendo. Eso también es protegido por el habeas corpus. Es decir, no hay que esperar, digamos, el momento de la detención. Todo hostigamiento. O supónganse que ustedes van a la facultad, varón o mujer, y saben, comienzan a hacer, ven que alguien los sigue y los acompaña hasta la parada de ómnibus, o van en un auto y ven que hay alguien que siempre está parado a la salida ahí en el patio, en el previs, y la observa, todo eso. Eso también, todos esos seguimientos, esas maniobras de amedrentamiento o algo así, todo eso es protegible a través del habeas corpus, ¿sí? O sea, protege todo, por eso se llama la libertad ambulatoria, no solo la libertad física, no solo el hecho de que ustedes pierdan concretamente su libertad física o ambulatoria porque se han detenido. Toda la gama de posibles restricciones a la libertad de desplazamiento o a la libertad ambulatoria es protegible a través de esa figura. Y eso está en la Constitución y está en las leyes. Y está en Tucumán también. Y el habeas corpus es una acción muy particular porque es una acción que se llama acción este, pública y cualquier persona puede poner un habeas corpus y por cualquier medio. Ustedes pueden ir, hay una mesa permanente en tribunales y ustedes sin ser abogados, supónganse que haya un incidente en la facultad o en la calle y detienen a alguien, a un amigo suyo, a un compañero, a una pareja, quien sea, sin motivo suficiente, y ustedes pueden obtener los datos de quién lo detiene, ustedes van y se presentan en esa mesa y dicen, hace una hora lo detuvieron a tal persona, lo detuvo un auto de la policía o lo detuvo un auto particular, pueden identificar la chapa
y presentan. No le pueden decir, no, mire, tiene que venir con un abogado. No, cualquier persona puede interponer el habeas corpus en favor de otro, ¿sí? Obviamente se tienen que identificar, se tomarán sus datos y la policía comienza, la justicia, a través de la policía, comienza a buscar si hay alguna detención, dónde está, en fin. Entonces es una acción bastante particular donde en última instancia todos están legitimados, todos pueden ser, llegado el caso extremo de una situación así, con esos ribetes tan dramáticos que yo les estoy pintando, lo pueden hacer. Obviamente, lo ortodoxo va a ser que ante una situación así ustedes busquen un abogado que vaya y denuncie y plantee el habeas corpus. Pero, llegado el caso, ante la emergencia lo puede hacer cualquier persona. Y el amparo, que es acción de amparo y no recurso de amparo, como nunca me voy a cansar de decir, y vamos a seguir escuchando y leyendo en La Gaceta, escuchando en Canal 10, en Canal 8, en La Nación, en TN, en todo que hablan de recurso de amparo. Planteó un recurso de amparo, no. El amparo es una acción, un recurso es una medida judicial que se hace ante una sentencia que es desfavorable. Se recurre una sentencia contraria a los intereses de uno. El amparo es una acción autónoma, artículo 43 de la Constitución Nacional, desde 1994, estamos cumpliendo 30 años de la reforma, y los periodistas de Argentina todavía no pueden entender que una cosa es un recurso y otra cosa es una acción. Entonces, como ustedes van a ser alumnos de esta cátedra, nunca van a decir recurso de amparo. Espero no verlos en el futuro diciendo por la tele, presenté un recurso de amparo. El amparo que protege es una garantía, al igual que el habeas corpus, rápida, expedita, que protege todo otro derecho constitucional que no sea la libertad ambulatoria. Para la libertad ambulatoria, el habeas corpus. Para el derecho de aprender, el derecho de huelga, el derecho de trabajar, el derecho de transitar, el derecho de reunirse, amparo. ¿Sí? Con esa distinción no van a poder errarle jamás, ni informar tampoco de un modo equivocado. Las garantías no judiciales, dice Rosati, bueno, el derecho de huelga, garantías genéricas, el debido proceso penal, que está en el artículo 18, básicamente que nadie puede ser juzgado, ni nadie puede ser declarado culpable sin un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Es decir, no hay aplicación retroactiva de la ley penal para que ustedes sean condenados penalmente al momento en que ustedes realizan una determinada acción. Esa acción tiene que estar tipificada, es decir, establecida claramente en el Código Penal y calificarse como delito. Si no, no hay delito. Por ejemplo, durante mucho tiempo, o hace un tiempo más o menos, comenzó a ser común el uso de las redes sociales para, por ejemplo, los fenómenos del grooming, ¿sí? Respecto de menores. Y había situaciones en las cuales no estaba legislado penalmente. ¿Ustedes saben lo que es el grooming? Capaz que yo estoy hablando y no saben qué es el grooming. Sí, profe, es el acoso de adultos mayores a menores por redes sociales. Perfecto, bien Mariana, gracias. Esa es más o menos aproximadamente la idea. Bueno, el Código Penal, como no tenía ese dato o la revolución tecnológica de golpe era muy avanzaba, más allá de lo que podía estar legislado en ese momento, se necesitó legislación que prevea ese delito, que tipifique esa acción como delito. Tipificar quiere decir encuadrar esa acción, redactarla y ponerla en una norma con caracteres definidos y sancionarla porque ataca un bien jurídico determinado, en este caso sería la intimidad del menor, eventualmente su libertad sexual, en fin, supongamos cualquiera de esos, si quieren ustedes pónganlo más grande en el sello o en el rótulo de intimidad.
Y eventualmente podrían llegar a un caso mucho más grave si formaban un encuentro y terminaban abusando de ese menor, que ya ahí sí es otro delito, pero la figura esa de ese acoso, como dijo Mariana, en las redes, no estaba previsto en el Código Penal. Entonces, era una figura que se llama, ya lo vamos a estudiar después bien con el profesor Lamoglia, atípico. Cuando una conducta es atípica, anoten esta palabra, no quiere decir que sea rara, ay, eso es muy atípico. No, es atípico porque no está legislado como delito, no es un tipo penal. Entonces, como únicamente el sistema penal permite perseguir aquellas acciones que están tipificadas, al no estar el grooming como un delito penal, supongamos, por decirlo de algún modo, no se los podía perseguir a esos acosadores eh, cibernéticos o digitales. Entonces fue necesario una reforma del Código Penal y ya está el grooming como un delito previsto en el Código Penal. Entonces ahora sí se puede hacer a través de todas las unidades fiscales cibernéticas, que ahora se puede perseguir mejor ese tipo de delito, llegar a detectar quién es la persona, quién es el mayor que molesta o que genera disturbios al menor, y iniciar un proceso y eventualmente condenar, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que el debido proceso legal también exige que haya un delito tipificado previamente para que una persona pueda ser acusada, eventualmente procesada y eventualmente condenada. Pero nunca, por más de que sea el delito más aberrante, el Estado puede negarle el derecho a la defensa, ¿sí? Eso es también parte del debido proceso legal. Entonces, si la persona, como saben ustedes, no tiene dinero para pagarse un abogado, el Estado, así sea un violador de menores, a una persona que haya cometido delitos aberrantes, así sea un torturador, ¿sí? Así haya cometido delitos de lesa humanidad, tiene derecho a defensa. Y no va a ser culpable hasta que una sentencia dictada con las garantías del debido proceso legal así lo establezca. Ya vamos a hablar después de los casos de los juicios mediáticos y los problemas que la prensa plantea a la sociedad cuando anticipa una condena, la famosa condena social o la condena mediática, que es una forma jurídicamente errónea de decir, porque la condena para quienes somos abogados y para ustedes que se van a empezar a conocer algo de derecho, únicamente puede ser una condena dictada por un juez en un juicio donde se respete la garantía del debido proceso legal. Entonces, espero que en el futuro, esto hace parte de su formación en esta materia, eviten aventar o dar pronósticos o criticar o calificar a alguien como delincuente o como, no sé, ladrón o como violador sin tener una sentencia. Y lo digo ya para que, con una cuestión de autointerés de ustedes, porque puede, puede pasar que comiencen a ser objeto de demandas judiciales por una persona a la que ustedes rotulan afirmativamente como violador, como ladrón, y esa persona después por H o por B termina siendo absuelto. Se van a ver ustedes en un grave problema. Entonces, eh, eviten ese tipo de manifestaciones en la medida en que no tengan la seguridad, o por lo menos no tengan ustedes el respaldo jurídico de una sentencia que haya condenado a la persona de la cual ustedes están hablando. Garantías específicas, el derecho de rectificación o respuesta. Bueno, esto ya lo vamos a ver después. Este es un derecho de la sociedad, del dueño de la información, frente a ustedes, es decir, frente a los informadores, más conocido comúnmente como derecho de réplica, que no está en la Constitución Nacional, sino que está en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. Garantías personales, el habeas data, sobre lo cual hablamos hace un momento, y garantías institucionales, es decir, que no están dadas a la población, sino a determinados individuos que cumplen roles o funciones públicas. La inmunidad de expresión de los legisladores, sobre algo creo que habíamos hablado cuando vimos el artículo 68, y la inamovilidad de los jueces, es decir, los jueces, ustedes saben que una vez que son designados, por lo menos en el sistema federal, y acá en Tucumán también, gozan de inamovilidad, es decir, no
tienen un puesto, si ustedes quieren decirlo así, hasta que se mueren o renuncian de por vida, en la medida en que dure su buena conducta, es decir, que no sean pasibles de el juicio político o ser removidos por el jurado de enjuiciamiento, que es lo que vimos la semana pasada, si yo mal no recuerdo. Bueno, hasta ahí esta primera parte. ¿Hay preguntas al respecto, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que No, me por mí no, profe. Bueno. Sol Cruz Sánchez, Manuel Medrano, que son los únicos que con los cuales puedo interactuar, porque son los únicos que veo en este momento, a pesar de mi pedido de que enciendan sus cámaras. No, profe, de mi parte no hay ninguna pregunta. Muchas gracias. Bueno. Emanuel, Hola, profe, no, ninguna duda, bueno, todo listo. claro. Gracias. Gracias. Mauricio, Todo entendido, profe. Gracias. ¿todo bien? Bueno, listo. Todo bien. Profe, ahí en el chat también están contestando los demás. Todo entendible. Bueno, me alegro. Bien. Está todo Eh, claro ese. bueno, listo. Esto vuelvo a decir por favor una vez más, ya después lo vamos no hay duda, dice Paula Cabana, no hay dudas de qué. Puesto así, no hay dudas, es un poco la frase, no hay dudas. ¿Sobre qué? O que no han quedado dudas después de la exposición, si eso es lo que me quiere decir. Bueno, Sí, profe, eso, perdón. bueno, listo. No, ya lo sé, pero yo quiero forzarlos a ustedes a que sean lo más preciso posible con la palabra, porque ustedes van a hacer las palabras, de la palabra su forma de vida, entonces eh, eh, a veces soy insistente o molesto con esa cuestión. Yo siempre considero que los comunicadores los abogados ya les dije que somos unas personas espantosamente malas al momento de escribir y de hablar porque usamos una jerga que ahora se está haciendo un poco más eh, entendibles, están todos los movimientos del lenguaje llano, del lenguaje claro, pero por lo general los abogados nos hablamos entre nosotros. Por eso la sentencia es una cosa que la puede entender mayormente o más claramente un abogado nada más. Entonces utilizamos términos como para hay una famosa frase, la opacidad del derecho, es decir, como una cosa opaca, que nadie que no sea el gremio abogadil pueda entender, lo cual es feo y malo porque precisamente la idea es que todos los ciudadanos puedan conocer sus derechos con solo leer la ley. Pero hay muchos que se esfuerzan en hacerlo opaco a la cuestión jurídica. Entonces ustedes tienen que ser todo lo contrario de la opacidad. Como comunicadores, el día de mañana ustedes tienen que hablar y cualquier persona entender claramente lo que ustedes están diciendo. La comunidad, la ciudadanía va a depositar en ustedes la tarea de que le traigan información sobre distintos aspectos, sobre lo que sea, y yo considero que tiene que ser de la manera más clara posible en términos de la posibilidad de entender por parte del ciudadano medio, tanto del que estudió mucho como el de que no estudió, tanto como del que es alfabeto como el que es semianalfabeto, como que es analfabeto, lo que ustedes dicen. Eso es una cosa que a mí siempre me genera una especie de preocupación, por decirlo de algún modo. Por eso siempre insisto en que nosotros depositamos en ustedes y tienen que tener una buena forma de comunicarse. Ustedes estudian eso, tienen materias, periodismo, etcétera, etcétera, entonces saben cómo organizar un discurso de una manera entendible a todo el mundo. Pero era una broma, disculpe, alumna Nadal, no, yo entendí lo que quería decir, pero desde el primer momento. Bueno, veamos ahora, ya dentro de con esa especie de presentación general, nos adentremos ahora específicamente en el derecho que
puntualmente nos toca y nos va a comenzar a preocupar y al cual le vamos a dedicar todo el tiempo que va quedando desde ahora hasta el final del cursado, que es el derecho a la información. ¿Mm? Un segundito, ya estoy eliminando algunas cosas. Bien. Em, mm, para hablar del derecho a la información, si bien hoy ya damos por sentado de que se trata de un derecho humano universal, en todas las facultades que estudian eh, comunicación o ciencias de la comunicación o derecho a la información o periodismo, se acostumbra a hacer una especie de un raconto histórico, una revisión histórica acerca de cómo fue apareciendo el derecho a la información o cómo es que llegamos a la información. Nosotros usamos siempre un texto de un autor que se llama Carlos Soria, un autor español, que está en el campo. El texto se llama Más allá del capitalismo informativo y él va desarrollando una evolución histórica a partir de la pregunta ¿a quién pertenece la información? Entonces, rápidamente en esa primera diapositiva ustedes ven que en consonancia o siguiendo la línea histórica desde el momento, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de la formación del Estado o el Estado como fenómeno de poder, cómo se fue de algún modo el poder estatal, si ustedes quieren, para ponerlo en términos dietéticos, adelgazando, pasando de lo que era en primer momento el poder real, es decir, el poder del rey absoluto, que encerraba en su persona todo lo que era la función del Estado, legislaba, juzgaba, administraba, eh, adscripto a ese momento histórico es la época de la licencia real, es decir, vamos a ver, son momentos en los cuales eh, comienzan históricamente las primeras gacetas, las primeras gacetillas, las primeras impresiones, pero únicamente se publicaba y se daba a conocer lo que permitía el rey a través de lo que se llamaban licencias reales, es decir, otorgaba a determinadas personas una licencia que puede traducirse por permiso para publicar. ¿Mm? Cuando se quiebra el Estado totalitario, aparecen las democracias liberales o burguesas, como se les dice despectivamente, eh, más o menos en un momento histórico eh, paralelo al mismo tiempo que cuando aparece la idea de las constituciones y los estados modernos, los estados nacionales. Y ahí ya el modelo pasa a ser de la mano de la libertad de empresa y de la libertad de comercio y del derecho de propiedad, protegidos a ultranza por este modelo político-económico del constitucionalismo clásico o social o liberal, de la empresa informativa. Entonces, el que era el dueño o a quien pertenecía la información era el empresario, que era el que podía montar una estructura y él decidía qué es lo que se daba a conocer. En una siguiente etapa, esto obviamente voy quemando años muy rápidamente,
las personas que trabajaban para esos empresarios comienzan a tomar conciencia de que su trabajo no era el mismo que podía hacer cualquier otra empresa o cualquier otra fábrica. No fabricaban zapatos, no fabricaban panes, fabricaban información. Entonces los periodistas comienzan a tener conciencia de su rol, de, de, bien a sí mismos como profesionales, comienzan a agruparse y comienza la etapa del sujeto profesional, como se le va a llamar, y ya lo vamos a ver después. Entonces, en este momento la información pertenecía, si ustedes quieren, por decirlo de algún modo, a los periodistas, es decir, a quienes eran los que producían la información. Y en la última fase de evolución, que es la actual y que tiene una fecha de nacimiento, que ya vamos a ver cuál es, el, la información pertenece hoy jurídicamente en el mundo actual al público. Es decir, la información es un derecho humano cuyo titular es las personas, el, el sujeto humano, el sujeto universal, como van a decir los autores. Entonces, rápidamente, esa es toda la evolución en una síntesis por demás arbitraria en función del tiempo que tenemos, pero básicamente a partir de esa pregunta ordenadora, ¿a quién pertenece la información? Se fue dando toda esa posible, todas esas manifestaciones históricamente del fenómeno del ejercicio de la actividad informativa hasta llegar al momento actual en que el titular del derecho a la información es eh, el, el recipiendario, sería la humanidad, el ser humano. Por eso es que se los tipifica como derechos humanos. Y ustedes en cualquier convención de esa de 75, inciso 22, van a ver que como derecho humano está el derecho a la libertad de expresión, de información, etc. ¿Sí? Esto, quiero que lo anoten, porque esto le va a generar a ustedes un problema muy serio que creo que ya lo hablamos. Es decir, cualquier persona es titular de derecho a la información, no solo un profesional de la ciencia de la comunicación, no solo un periodista. Van a disputar con ustedes el ser posibles informadores. Hoy por hoy cualquier persona informa. Un influencer puede tener mucha más capacidad de información que cualquiera de ustedes que han estado 4 años, 5, 6 en la facultad, en la universidad y se van a ir con un diploma. Y una persona que tiene un celular o una máquina y que sabe darse a conocer o que tiene un TikTok, informa también. Y para él también es la protección. ¿Se entiende? Es un problema de identidad o del colectivo de los informadores. Ya lo vamos a seguir hablando, pero son problemas que se están planteando hoy por hoy. Y en definitiva también el problema mismo de los medios, ¿sí? Cómo se están reconfigurando, cómo se disputa con esa posibilidad, los medios establecidos, la prensa mainstream, cómo puede reaccionar o si tiene reacción o qué hay que hacer con respecto a eso, cómo se reinventan. Bueno, ustedes también van a tener, en la medida en que se dediquen a informar, esa especie de, no sé si diría competencia desleal, pero sí esa competencia al momento de tratar de captar lectores, personas que se quieran informar, personas que quieran recibir su mensaje, en el caso de que ustedes se dediquen a ese menester. ¿Mm? Bueno, esta es otra forma de ver eso que veníamos viendo. Otro autor español que se llama De Santes Guanter habla también un poco de esa idea, es decir, las etapas del derecho a la información. Yo hablo siempre de DAF porque es derecho a la información y a mí me resulta más fácil. Entonces, cuando ustedes vean algo o que yo hable de DAF, es derecho a la información. La etapa del sujeto empresario, la etapa del sujeto profesional, la etapa del sujeto universal. Acá ya sacamos porque es un poco más viejo y ya queda totalmente descontextualizado la etapa del real o del monarca absoluto, pero sí tenemos la etapa del sujeto empresario, la del sujeto profesional y la del sujeto universal, que sería esta última de la cual estamos hablando. Es decir, derecho a la información es una pertenencia de toda la humanidad. ¿Mm?
Bueno, en el siglo, esto es lo que yo les venía diciendo, la etapa empresaria engloba con el liberalismo político, la libertad de empresa y la información entendida como una mercancía y el público como un consumidor. El empresario que tenía los medios, el dinero y la posibilidad de armar o montar una empresa decidía si fabricar zapatos o fabricar periódicos, ¿sí? Era con un tono despectivo, un mercader de noticias y por eso se habla del capitalismo informativo. Por eso el texto de Soria se llama Más allá del capitalismo informativo como una admonición o una invitación a salir de esa visión puramente mercantilista de la cuestión informativa. El, esta etapa es lo que se engloba o que dio lugar a lo que se conoció como el periodismo amarillo o el amarillismo. ¿Ustedes estudiaron eso en comunicación o en periodismo? En Sí, periodismo, profe. ¿Quién habla? Hable uno, sí. ¿Quién pide la palabra? yo estaba diciendo que en periodismo sí lo vimos en primer año, pero no sé si lo vimos como una etapa, sino que lo vimos más bien como un concepto. Bueno, ¿y a qué se debe ese concepto? Por qué nació? ¿Por qué periodismo amarillo? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Sí o no? Puede ser que son titulares escandalosos que llamaban mucho la atención. Sí, sí. Pero por qué se llamó periodismo amarillo? ¿Cuál fue el...? Profe, creo que es por el color del papel que tenía las gacetillas o algo así. Sí, es un poco por el color del papel y aparte también por voy a salir de esta, eh, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra figura. Miren, yo pensaba que lo habían, a esta altura de la carrera lo habían visto alguna vez. ¿Conocen este personaje? ¿Lo habían visto alguna vez? No. No. ¿Alguien lo vio alguna vez? No. 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 Bueno, The Yellow Kid era un personaje de historieta que fue creado por este señor Outcault, ¿sí? Que se publicaba miren, la época 1897 en periódicos norteamericanos de Nueva York, el New Street Journal, si no me equivoco. Y sí, precisamente es una mezcla, porque ¿qué pasaba? Se lo dibujaba sobre ese material que era en amarillo. Y el chico era un personaje que tenía algunas figuras, en esa especie de camisón que tenía, escribían las viñetas, digamos, que tenían distintas anotaciones humorísticas, en fin. Entonces, ese periodismo que generaba Pulitzer, por ejemplo, se realizaba básicamente, no es que esto no era el pibe el Yellow Kid no era el de los títulos o de la información escandalosa, sino que el medio en el cual aparecía él se caracterizaba por eso. Entonces se transformó amarillismo en un sinónimo de periodismo sensacionalista. Entonces el Yellow Kid, a partir de ahora busquen, hay un montón de información en internet, es un poco la imagen o la viñeta o el personaje que llevó a la creación de lo que se llamó el periodismo amarillo. ¿Alguno de ustedes vio la película Citizen Kane o Ciudadano Kane de Orson Welles?
No, yo no la vi. No. ¿Nadie la vio? No, profe, tampoco. ¿Fernanda Juliano la vio? No, profe, tampoco. Tampoco. Bueno, No. ningún estudiante de comunicación del mundo debería dejar ver esta película. Primero, porque es una de las 25 mejores películas de la historia del cine y porque Ciudadano Kane es un poco la idea o la representación de ese periodismo, de esos magnates periodísticos de eh, eh, que hacían esa, esa forma de ejercer el periodismo mintiendo, inventando eh, eh, guerras, como pasó con Hertz, William Randolph Hearst. Hay en Netflix, si ustedes quieren ver una visión paralela de esta película, hay una película que está, creo que se llama así, Mank, a ver si voy a chequear, que fue quien escribió el guión, sí, así se llama. Este fue el que escribió, en realidad se llama Mankiewicz, pero le decían Mank porque los yankees siempre tratan de hacer todo del modo más rápido. Entonces le decían Mank, que era el apodo que tenía esta persona. Y eh, mm, ahí se ve todo el proceso de armonización, de formado, de producción de la película. Está en Netflix, la pueden ver, estaba por lo menos. Y ahí se ve también toda la presión que tuvo Hertz, que era el dueño del New York Post, creo, o del New York Journal, que era el premio Pulitzer se pone en nombre de él, pero no sé si ustedes saben, pero digamos es básicamente una paradoja o un sarcasmo de la historia, porque Pulitzer fue el magnate del periodismo amarillo. Entonces, sin embargo, el nombre el premio lleva su nombre, pero no era algo, digamos, no era un modelo informativo del cual ustedes estarían, me parece a mí hoy, orgullosos de llevar a cabo. Entonces, con todas las limitaciones tecnológicas que tenía en ese momento, se comenzó a hacer ese periodismo este, sensacionalista, de cotilleo, de chisme, de inventar asesinatos, de inventar guerras, todo con tal de vender. Y la película Citizen Kane demuestra cómo esta persona, Charles Foster Kane, genera todo un imperio periodístico millonario, se postula para presidente de los Estados Unidos, pierde esa una. Y el paralelo o el modelo en el cual se había inspirado Orson Welles fue precisamente William Randolph Hearst. Entonces Hearst, que era un tipo muy poderoso, boicoteó la película. De hecho, la película no tuvo mucho éxito cuando salió y se transformó en un clásico del cine mucho después. Entonces, yo les pediría que la vean y si la ven después me comenten, porque ahí se ve todo lo que es el armado y van a poder entender qué es esto de la cuestión de la etapa empresaria y qué era el periodismo amarillo en ese momento. Por eso yo creo que no deberían dejar de verla como para terminar, para no salir de la universidad sin haber visto ese modelo de lo que es el periodismo amarillo. ¿Sí? Yo había pensado que sí lo habían visto o que alguien les había sugerido a algún profesor que lo vean. Me parece que es algo necesario que lo conozcan a esa película. Aparte que es una película impresionante, por más que es en blanco y negro, es una película muy, eh, muy entretenida, ¿sí? Y si a alguien le gusta el cine, más puede estudiar todas las innovaciones que tuvo esa película, del uso del gran angular, el modo en que está narrada, porque va y viene, esas son cosas que inventó Orson Welles en ese momento. Después se lo copiaron un montón, pero él fue el primero que lo empezó a hacer. Bueno, salimos del periodo de cine que no tiene nada que ver y vamos a la etapa profesional, es decir, acá es donde el sujeto
ustedes, los profesionales de la información, comienzan a tomar conciencia de que, como les decía yo, no tenían o no eran meramente trabajadores con cualquier tipo de mercancía, sino que tenían en sí, entre sus manos, un material muy valioso, que tenían una obligación frente a la sociedad de informarla de modo asertivo, no inventando historias, no inventando guerras, no mintiendo, con el solo objeto de vender, y comienzan a aparecer los famosos códigos deontológicos o códigos de conducta de la prensa. Recuerden ustedes que la prensa, ya vamos a ver, la semana que viene, no puede, en principio no puede haber ninguna ley sobre prensa, no puede haber legislación. Entonces, la única forma que tienen, y yo en eso creo fervientemente, los profesionales de la comunicación, de fijarse límites en cuanto a su trabajo, es la autorrestricción o la autorregulación, es decir, a través de códigos deontológicos. Cuando vean esto ustedes, repasen automáticamente la distinción entre norma jurídica y norma moral. Para decirlo en términos muy rápidos, con toda la inexactitud que esto puede tener, a ustedes el derecho no los puede legislar, el derecho no los puede obligar a ser éticos. Los únicos que pueden obligarse a sí mismos, ustedes, a ser éticos y a manejar pautas deontológicas en su profesión son ustedes. Es la única profesión que no tiene colegiación y no tiene un código de ética obligatorio como tenemos todas las otras profesiones. Todas las otras profesiones tenemos un colegio profesional y tenemos un tribunal ético que regula y observa cómo hacemos nuestro trabajo, como abogados, como médicos, como contadores, como arquitectos. Ustedes no. Y el Estado no lo puede hacer. Fíjense el importante grado de libertad, pero tiene que ir de la mano de una responsabilidad muy grande. Entonces, ¿cuál es la única forma, en principio, que tienen ustedes de autorregularse? A través de códigos deontológicos o de ética profesional. ¿Mm? Pero son códigos que ustedes mismos se imponen, como la norma moral que se impone uno mismo, o ustedes mismos se imponen esas pautas morales. Claro que no individualmente, sino para un colectivo, pero es similar. Recuerden ustedes, vayan ahora, o si se acuerdan lo que hablamos de la norma moral. La norma moral, ¿de dónde surgía? No era heterónoma, era autónoma. Bueno, esto también va a ser autónomo, pero desde el mismo cuerpo profesional. ¿Se puede lograr o no? Ya lo vamos a discutir. Parece que en Argentina hay una especie de poca simpatía hacia este tipo de autorregulación. Pero eso es harina de otro costal, simplemente lo quiero dejar planteado y no se olviden lo que acabo de decir acá. ¿Sí? También se van a empezar a notar determinados reclamos sectoriales o derechos propios que tienen los comunicadores, como es la cláusula de conciencia, que es un derecho que en Argentina no existe. Vamos a discutir también sobre esto en su momento. Esta es una legislación que se intentó pasar por el Congreso, pero nunca tuvo demasiado éxito el colectivo de los periodistas que intentó que esta cláusula se incluya. ¿Qué es básicamente la cláusula de conciencia? Para dar una pequeña, un pequeño esbozo y después seguir trabajándolo más adelante. Es una cláusula que está incorporada en el contrato de trabajo de los periodistas o comunicadores, que implica básicamente que, por un lado, por ejemplo, si el medio cambia de orientación política o de tipo de trabajo, supongamos que ustedes trabajen en un canal de deporte y de golpe el empresario dice, bueno, a partir de mañana nos vamos a transformar o nos vamos a asociar con el gourmet y vamos a comenzar a hablar sobre receta de cocina. Y usted le dice, yo soy especialista en carrera de auto, no sé nada de cocina, no sé cocinar un huevo frito. ¿Qué hago? Entonces ahí usted puede invocar la cláusula de conciencia y se transforma en una especie de despido sin causa, tiene una indemnización especial. ¿Mm? O si hay un cambio ostensible en la política, en la línea editorial también del medio, también habilita esto. Bueno, esto en Argentina no existe, es un derecho que sí está incorporado en varios países, por ejemplo, si no me equivoco en este momento, España. ¿Mm? Tienen organización sindical y no es que esto es buena, esta frase que tiene Soria, no es que se trabaja
con la información, sino que se trabaja para la información. Es decir, implica básicamente una revalorización del trabajo, por eso se llama sujeto o la etapa del sujeto profesional. ¿Mm? Y finalmente está la etapa universalista del derecho a la información, que significa básicamente que el derecho a la información es un derecho humano, ni más ni menos. Y yo les dije que si bien todas las otras etapas tienen una conformación histórica más o menos aleatoria, podemos ubicarla arbitrariamente en una etapa o en un siglo o en un grupo de años, en el siglo XVIII, el siglo XIX, la etapa universalista tiene un punto de partida, tiene un día en que nació, por decirlo de algún modo si quieren así, que es el 10 de diciembre de 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19. Lo que se plantea ahí básicamente, ya salimos de si es del empresario, si es de ustedes, de los periodistas o comunicadores. La información pertenece al público y hay un sujeto universal, ¿sí? El sujeto universal quiere decir que todas las personas son titulares del derecho a la información, no solo quienes estudian la información y no solo los licenciados en información o los licenciados en ciencia de la comunicación. Sujeto universal. Ahora bien, si bien el sujeto es universal, y esto es donde vamos a estudiar después en la segunda parte, después del primer parcial, los límites, el objeto de lo que se puede, el objeto no es universal, es decir, son los límites a la información. No cualquier cosa se puede informar. Acá es donde aparece el problema o eventual problema de los límites al derecho a la información. ¿Sí? ¿Cuánto se puede informar o sobre qué se puede informar? ¿Sí? Ahí es donde aparece, vuelvo a decir, la cuestión de los límites. ¿Mm? Y también es universal respecto a los medios, y esto es muy importante porque, ¿qué significa? Ahora vamos a ver cómo se redactó esta cláusula del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre o Derechos Humanos, pero básicamente como eran fórmulas con vocación de futuro, por decirlo de algún modo, permitió, como no se sabía qué es lo que iba a traer el avance tecnológico, que cualquier medio de información, cualquier forma técnica de expresar una opinión, un conocimiento, una información, quede englobado dentro de este derecho. Por eso se dice que es universal respecto de los medios. Cualquier forma, y fíjense si esto no fue realmente una buena forma de anticipar el futuro, porque hoy, como yo les decía, cualquier influencer a través de TikTok está dentro de este paraguas del artículo 19. Cualquier persona que manda un tweet o que hace un posteo, bueno, Facebook ya está un poco viejo, pero se sigue usando Facebook o Instagram o cualquier red o un blog, está protegido por este artículo. Veamos qué decía el artículo. Y acá primero les voy a mostrar una imagen de el nacimiento, ¿sí? Esa es la señora, la esposa de Roosevelt, que era presidente de Estados Unidos. Esa es la Declaración de los Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, artículo 19. Vuelvo a decir, no se olviden, ese es el día y año en que nació el derecho a la información, o DAF, como un derecho humano, y donde el sujeto es el sujeto universal. A partir de ahí, todos nosotros, seamos o no periodistas, seamos o no licenciados en comunicación, tenemos derecho a la información. Yo, es más, ahora corto esta clase y me pongo a armar mi blog y empiezo a informar cualquier cosa. Y tengo la protección. Y soy tan informador como cualquiera de ustedes. Aunque no estudié agenda setting, no estudié periodismo, no estudié nada de lo que ustedes estudian. Tengo el mismo derecho. Seguramente no voy a tener la misma formación y voy a cometer muchísimos errores. Y ahí está el valor que tienen ustedes como comunicadores. Vuelvo a decir, volveremos sobre esto en su momento, pero vayan pensándolo, vayan macerándolo, porque este es un problema que se presenta a todas las personas que
ejercen de algún modo la tarea, el noble ejercicio, la noble tarea de informar. ¿Mm? En nuestro sistema jurídico. Esto es lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 19. Toda persona, ¿sí? Toda persona, no es gratuito esta afirmación. Perdón. Toda persona, ¿sí? Toda persona, ¿se entiende? Toda persona humana. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas. 1, 2, perdón la letra, pero no sé escribir con un mouse. 3. Sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esto es lo que yo les decía que es universal. Cualquier medio de expresión. 1948 lo dijeron. En ese momento que había radio y no sé si la tele, ustedes son estudiosos de comunicación, no sé si en 1948 había algo de televisión o estaban empezando experimentos o no de televisión, pero sin duda lo que sí había era radio. La Declaración de los Derechos Humanos se anticipó y mandó un mensaje al futuro, dijo, cualquier medio de expresión. Eso hoy nos sirve, como decía yo, para cualquier medio, tele, radio, cine, streaming, Netflix, Instagram, Telegram, lo que sea, TikTok, cualquier red, ¿sí? Y fíjense ustedes acá que esta formulación, que yo le llamo el trípode del derecho a la información, se va a replicar, ya vamos a ver después, en todas las declaraciones de derechos humanos. Buscar, lo pongamos así, BDR. Buscar, difundir, recibir. Esos son los tres, o si quieren busquen sinónimos, ustedes que son comunicadores. Buscar o investigar, difundir lo que se busca o se investiga, las investigaciones, la información en la que llegan, y recibir la información. Cuando hablamos acá de recibir es donde ponemos el acento en el sujeto universal, me parece a mí. Porque no solo es buscar y difundir lo harán seguramente los profesionales de la comunicación, pero esta nueva forma de entender el derecho, que lo que antes se llamaba derecho de prensa o libertad de prensa, es poner el acento en que hay otros que también existen. Porque para el empresario existía solo su afán de lucro. Para los periodistas existía su trabajo, pero no tenían mucho en cuenta el destinatario. Cuando hablamos de que somos todos titulares de derecho a la información, ustedes por lo general los comunicadores van a tener un rol rutilante y casi exclusivo en estas dos primeras etapas, buscar y difundir, porque para eso se preparan y esa es su formación y para eso viven. Pero nosotros, los que no somos periodistas ni comunicadores, perdón que lo tache, vamos a tener este derechito que no es menor que el derecho a recibir la información. ¿Y qué información? No cualquier información, información verídica, información plural, información objetiva, información no deformada, información no tergiversada, información en lo posible no orientada de un modo u otro. O que por lo menos cuando informen me digan si están informando o si están opinando. Que no sean contrabandistas de opiniones disfrazadas de información. Todo eso involucra el derecho a la información. Disculpen porque estoy viendo acá que hice un desastre con esta pantalla. Ahora tengo que borrar todo porque si no va a quedar así. Entonces, esa formulación triple del derecho a la información es muy válida, es muy vigente y como les digo, se mantiene. Vean, por ejemplo, el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, donde también dice algo parecido. Fíjense ustedes el programa de la materia, cómo está estructurado precisamente de esa manera. Lo hice así. El primero, lo que vamos a trabajar, primero es el derecho a buscar información con todas las limitaciones que pueden tener, el derecho a difundir,
la información con todas las limitaciones que puede haber, porque dije que no cualquier cosa se puede difundir. Ahí es donde por lo general muchas veces el informador choca con los derechos individuales de las personas, imagen, honor e intimidad. Y después el derecho a recibir, donde nosotros ahí tenemos, por ejemplo, el derecho de rectificación o respuesta cuando están informando algo incorrecto acerca de mi persona. Entonces, investigar, difundir y recibir informaciones y opiniones por cualquier medio sin limitación de frontera. Esa es la formulación actual desde 1948 de lo que se llama el derecho a la información. Y fíjense, si paso, acá está esto que yo les decía, ¿sí? El trípode. 1, 2, 3. Esto es básicamente el derecho a la información. Investigar o buscar, recibir, difundir. Tal vez tendríamos que poner difundir y al final recibir, bueno, pero esto está hecho en orden siguiendo el texto del artículo 19 de la Convención. Y fíjense cómo lo pone el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Pacto de San José de Costa Rica. Fíjense la similar forma de escribirlo o de redactarlo. Toda persona, de nuevo, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, sea oralmente, por escrito, información impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. En ese momento hablaban de la forma oral, escrita o forma impresa, o también con vocación de futuridad, la Convención Americana habla de cualquier otro procedimiento. Entonces, esta, digamos que es la que tenemos más cerca de nuestro sistema, porque esta norma vale como la Constitución, es decir, completa toda norma constitucional, es un derecho de todos los ciudadanos argentinos, de todos los habitantes. De nuevo, buscar, recibir y difundir informaciones, ideas, etcétera, etcétera. Esto es lo que vertebra básicamente el sistema argentino actual jurídicamente de lo que es el derecho a la información o libertad de prensa o derecho de prensa. Vamos a cortar aquí, vamos a suspender la clase aquí, vamos a seguir la semana que viene ahondando un poco en todo esto. Quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta. Y la semana que viene vamos a hablar también sobre las características en la Constitución Nacional. Hemos empezado desde la forma internacional para después llegar a nuestro país. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro? Profe, Sí. no es sobre contenido en sí, pero como lo mencionó recién lo del programa, quería saber si es diferente del año pasado, porque el único que vi publicado es el del 2023. Tiene algunas modificaciones, algo de alguna bibliografía nueva, pero básicamente es el mismo. Yo Ok, no sabía, lo lamentable es que yo ya lo envié al departamento, pero ya lo voy a subir entonces al campo, pero es básicamente el programa es similar, ¿sí? bien, gracias, profe. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, Profe, entonces, con sí, respecto a lo que serían los secretos de estados, ¿eso sería una excepción a bueno, esto? claro, bien, sí. Ya, ¿para cuándo es el parcial? Esa pregunta es totalmente impertinente en este momento. Ya les voy a decir cuándo va a ser el parcial. ¿Quién preguntó lo del secreto de Estado? Profe Pedraza, Mariana. Mariana Pedraza, ¿cómo le va? Sigamos con la onda del cine, Mariana. ¿Usted vio la película de Post? No. No. Bueno, esta es una película mucho más contemporánea, creo que también Ah, está en sí, Netflix. sí la vi. La de los papeles del La Pentágono, de, exactamente, sí. con Tom La de con Meryl Streep. Hanks y Meryl Streep. Bueno, ¿la recomendaría a sus compañeros? Sí. Bueno, vamos a seguir con el ciclo de cine acá paralelo. Otra película que no pueden dejar de ver, que tiene que ver con lo que señalaba Mariana, es The Post. The Post es el nombre de Washington Post.
que fue uno de los diarios que hizo toda esa investigación sobre los papeles del Pentágono. En ese caso, se trataba básicamente de lo que señalaba Mariana, es decir, hay información que no se puede conocer. Hay algún secreto de Estado que puede la prensa ser impedida de dar a conocer porque puede poner en peligro, por ejemplo, la seguridad estratégica o la eventual victoria en una guerra o llevar, por el contrario, a la derrota de las fuerzas del país en una guerra, en un conflicto internacional. Eso fue más o menos lo que pasaba en The Post con los famosos papeles del Pentágono. Y en la película lo que se retrata es que el medio es toda una batalla jurídica contra el Estado norteamericano, contra el Estado federal, y la Corte Suprema de Estados Unidos avala la publicación de esa información en función de que no se debe haber logrado probar el peligro inminente que conllevaba dar a conocer esa información, y era información cuyo titular era el pueblo, en este caso el pueblo de la ciudadanía norteamericana, y la Corte norteamericana dijo, eso no se puede evitar, es decir, tiene todo el derecho la prensa a dar a conocer eso a la ciudadanía. Fue un caso muy particular. Ya lo vamos a ver en el futuro, en el futuro cercano. Si ustedes ven el programa, van a ver algo que se habla sobre las leyes secretas. En la Argentina durante mucho tiempo hubo leyes secretas. A pesar de que ustedes cuando ven la Constitución, dice que las leyes, una vez que estén sancionadas y el Poder Ejecutivo las tiene que promulgar y hacerlas publicar, durante mucho tiempo en Argentina hubo leyes secretas, una aberración dentro de lo que puede entenderse como el sistema republicano de gobierno. Es decir, había leyes que pasaba el Congreso de la Nación y que nadie las conocía, no tenían número, eran leyes secretas. Hasta que hace unos años se dictó una ley por la cual así como a veces se levanta el secreto en algunas materiales de seguridad de Estado, eran leyes secretas, pero no necesariamente tenían que ver con secretos de Estado, en fin. Entonces, en Argentina, y hay un autor argentino, un constitucionalista muy conocido, Néstor Sauer, que tiene un libro que se llama precisamente Las leyes secretas. Y es muy apasionante porque es ver cómo el Estado durante mucho tiempo quitaba del conocimiento público leyes que eran dictadas. Es decir, imagínense, son leyes que eran sancionadas por el Congreso, pero que nadie las conocía. En Argentina existió eso. Entonces, Mariana Pedraza, fuera de esa situación, si hay situaciones, por ejemplo, hubo un caso muy sonado acerca de un programa periodístico donde se dio a conocer la identidad de un espía. Ustedes saben que los agentes de inteligencia, en principio, hay toda una situación también de que no se puede dar a conocer su identidad, precisamente porque no se los puede conocer porque son agentes de inteligencia. De la AFI, no sé cómo se llama ahora la agencia de inteligencia. Bueno, son distintas situaciones que vamos a analizar, pero sí, eso plantea un cierto problema concreto respecto a la libertad de información. Y más que nada le plantea problemas a los periodistas o a los investigadores que quieran dar a conocer determinada información. Más allá de la cultura del secretismo que puede sobrevolar en el Estado argentino o en el Estado provincial. Tucumán es una de las provincias que tiene baja calidad institucional en ese sentido porque no tiene una ley de acceso a la información pública. Existe en la Nación una ley de acceso a la información pública a través de la cual ustedes pueden, por ejemplo, un periodista, tener acceso, pedir saber algo, por ejemplo, ahora que está de moda el tema o que están surgiendo problemas con la distribución de alimentos. Supongo que ustedes están haciendo una investigación y se presentan al Ministerio de Capital Humano y solicitan saber cuántos depósitos de alimentos hay en la Argentina para hacer su nota de investigación. En principio, eso es una información pública que no tendría que ser reservada, ¿sí? Se la dan, no se la dan, van, vienen. Hubo casos famosos, hay un caso ADC, donde se hizo tuvieron que hacer una acción de amparo para lograr que, creo que era el PAMI, dé a conocer una lista, no sé si era de jubilados o, por ejemplo, contra el Instituto si no me equivoco, contra el INDEC, que es el que arma los índices de inflación, para saber cuál era la fórmula que utilizaban para medir la inflación, porque no la querían dar, si pidieron la información, decían no, eso no se puede dar, o simplemente
archivan el expediente o lo demoran. Entonces hay que ir a la justicia para pedir esa información y los jueces tienen que ordenar que el Estado informe algo que tendría que ser de conocimiento público. ¿Mm? Entonces todo lo que hace a la publicidad, a la transparencia del Estado, a ustedes que son informadores, que se dedican a eso, siempre les va a venir bien. Y Tucumán, sé que ahora el gobernador dijo que iban a llevar adelante o iban a promover algo. Pero Tucumán es una provincia, una de las pocas, no sé si las pocas provincias, pero por lo menos lo que a mí me importa, yo vivo acá, soy tucumano, donde no hay acceso a la información pública. Entonces, ustedes quieren, yo dirigí una tesis, una tesina, ya le pongo asistencia a Leguizamón, no se preocupe. Retírese nomás. Dirigí una tesina hace unos años, ya hace como 24, y debe ser 6, 7, 8 años, que era sobre la publicidad oficial. Y el estudiante, yo le dije, bueno, empecemos a hacer investigación. Y fue a la municipalidad y presentó notas pidiendo que le informen cómo se distribuía la pauta publicitaria. Obviamente, no le dieron la más mínima información, cuando eso es algo que tiene que estar en conocimiento digamos, para que vean ustedes. El tema de la pauta publicitaria también es una situación muy, muy, muy opaca, si hay cosas opacas respecto de la administración, es decir, cómo se paga o con dónde se invierte la publicidad oficial. Y eso también es un punto que lo vamos a ver y que a ustedes les va a interesar muchísimo, porque como ustedes saben, la prensa muchas veces tiene, no digo dependencia exclusiva, pero necesita o se financia o se ayuda para su trabajo y para su eh, bienestar empresario, entendido como empresa, con pauta publicitaria oficial, lo cual no es ningún pecado, pero existe. Entonces, todos esos datos tienen que ver y son aspectos que se van a ir desarrollando durante el programa. Bueno, ¿alguna otra pregunta o vamos con la asistencia? ¿No? Bueno. Acá, Burgos, Aniel. Ausente. Aguirre Lorenzo. Ausente. Amado Ana Sofía. Ausente. Ambrosio María Laura. Presente, profe. Bien. Antelo Lourdes. Presente, profe. Arias Leonela. Presente, profe. Bien. Ávila María. Ávila Rosarito María. Ausente. Ávila Andrea, no. Ávila Rafo Sofía. Presente, profe. Presente, bien. Barbieri Máximo. Presente, profesor. Presente. Brandán Rolando. Ausente. Cantos Jorge María Belén. Ausente. Cabana Paula, estaba por ahí. Presente. Sí. Colque Montero Joana. Ausente. Cruz Sánchez María Sol María. Presente. Presente. Dávila Pacheco María Magdalena. Presente. Presente. Díaz Camila. Ausente. No, perdón. Ferrero María Fernanda. Presente. Presente. Granado Guíñez Tatiana. Ausente. Hernández Solana. Presente. Presente. Herrera Jiménez Agostina. Presente, profe. Presente. Isola Antonella. Presente. ¿No? Isola Antonella. No sé. Leal Ignacio. Presente. ¿Quién está? Ahí está. Perdón. Sí. Leal Ignacio.
Ledesma Sofía. Leguizamón Julieta es la alumna que se acaba de retirar. Bien, está presente. Luna Florencia. Medrano Cristian. Presente. Bien. Molina Morandini Pedro Antonio. Presente, profe. Presente. Muro Millán Emilce. Mustafa Anín Mariel. Paz Valentina Belén. Presente, profe. Presente. Pérez Julieta Micaela. Presente. Sánchez Violeta. Presente, profe. Presente. Bien. Sierra Boldurini. Está por ahí. Sí lo vi. Presente, profe. Perfecto. Valladares Micaela. Presente, profe. Presente. Bárbaro Naila. Velázquez Ana Paula. Vélez Andrea. Está presente, por ahí lo vi. Presente, Parece. profe. Bien. Y Vilca Melanie. Presente. Bueno, listo. Espero verlos presencialmente si no hay otro paro la semana próxima. Si no, si hay un nuevo paro de quien sea, nos vemos por acá, ¿sí? Pero espero que la semana próxima podamos continuar la clase. La semana próxima vamos a terminar de ver, vamos a repasar un poco la cuestión del derecho a la información y vamos a ver las características de la libertad de expresión en la Constitución Nacional, los derechos de prensa, los avances que hizo la Corte Suprema sobre ese aspecto. Y ya vamos a ir encarando las últimas clases antes del receso. El primer parcial, alguien me preguntó por ahí, va a ser después del receso. Ya vamos a ver en una frase que no tenga en la mesa de examen. Y creo que este año, para modificar una tradición que venimos teniendo desde hace mucho tiempo, creo que vamos a hacer un examen escrito. Lo cual no se alegren porque no significa que no sea más fácil. Sí. Para que sea un poco más objetivo, para que todos estemos en igualdad de condiciones, porque por ahí cuando es oral se ponen, o por a veces están nerviosos, no están acostumbrados. Tal vez el segundo lo hacemos oral, pero vamos a hacerlo escrito. Si alguien quiere rendir oral, tal vez lo podemos considerar, pero también iría en contra del principio de igualdad. Así que lo más probable es que hagamos un examen oral. ¿Qué puede llegar a contemplar, más que contemplar, combinar preguntas de desarrollo con algunas preguntas de elección múltiple? Bien. Bien, Bueno, profe. bien, profe. Bueno, nos vemos. Chao. Hasta luego, Fernanda. Buenas tardes. Gracias. Chao, Chao, profe. profe. Que esté Hasta muy bien. luego, ¿no? Bien. Chao, profe. Chao, profe. Nos Ya después vemos. subo, Chao, una profe, vez que esté gracias. una vez que esté la grabación, subo la clase. Hasta luego. Ok. Bien, gracias. Bueno, Gracias. gracias, profe. Hasta luego.